Muy bien, buenas noches. El Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí en este lugar, poder dedicar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su misericordia durante este día. Por eso podemos estar aquí en este momento y es mi deseo que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, con cualquier persona que en este momento, aunque esté en otro lugar físicamente, también puede escuchar, recibir este mensaje, que la bendición del Señor pueda alcanzar a cada persona que en este momento pueda escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es iniciar la semana pues poniéndonos en las manos del Señor y también dedicando tiempo para orar, para presentar ante Él nuestras peticiones, presentar ante Él también nuestras necesidades y, como no, también para meditar en su palabra. Y en esta noche yo quisiera invitarles a que vayan conmigo a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente allí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro del Apocalipsis trata esencialmente acerca de Jesucristo. Esencialmente acerca de Jesucristo. Me he encontrado con personas que dicen, bueno, a mí no me gusta mucho el libro del Apocalipsis, porque no lo entiendo. Y de paso nosotros vemos mucho simbolismo en el libro del Apocalipsis. Y de pronto hay elementos que encontramos allí que nos pueden parecer hasta extraños e incomprensibles. Pero el libro del Apocalipsis es precisamente acerca de Cristo, de su persona, de lo que Él ha hecho, de lo que está haciendo y aún de lo que hará para salvar a la raza humana. Es la revelación de Jesucristo. Por medio de este libro, Jesucristo se da a conocer y da a conocer las cosas que habrían de acontecer hasta el establecimiento del reino eterno de nuestro Señor. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en ambos sentidos. Primero, porque le pertenece a Él y es Él quien da la revelación. Y segundo, porque es acerca de Él, porque Él es el protagonista del Apocalipsis. De paso, toda la Biblia, todo lo que encontramos en la Biblia, los relatos bíblicos, el mensaje bíblico, apunta a un protagonista que es Jesucristo. El personaje central de toda la Escritura es Cristo. El personaje central del libro del Apocalipsis es Cristo. Apocalipsis significa revelación, significa develar o dar a conocer, remover el velo. Es como, imagínese usted está en un teatro y hay un telón, que cuando se mueve el telón o se quita el telón, usted puede presenciar aquella obra y de pronto ve allí actores y entre ellos hay un protagonista. Eso es el Apocalipsis. Usted quita el velo y entonces se encuentra con un personaje central de la historia que se llama Jesús. Y qué maravilloso es saber que en medio del relato del Apocalipsis, que para muchos puede parecer incomprensible, para otros puede parecer espantoso, sin embargo, a través de él se nos revela a un Cristo poderoso que está por encima de cualquier poder humano y cualquier poder que se oponga a sus hijos. El Señor Jesús se ha dado a conocer a través de la Escritura y se nos ha presentado como el gran protagonista de la historia, no solo del mundo, sino del universo. Él es el gran protagonista, Él es el superhéroe. Y nosotros hemos visto a través de los años cómo la industria cinematográfica, Hollywood, y hoy en día hay un sinnúmero de plataformas a través de las cuales se proyectan series y películas y esas cosas, nos hemos encontrado pues con historias de superhéroes. Y todos los superhéroes tienen algo en común.
Todos tienen algo en común. Primero, defienden a los inocentes, a los que son víctimas de los malvados o de los villanos. Están allí para defender, están allí para proteger, para luchar contra los malos. Y usted no se va a encontrar en una película o en una serie, usted no se va a encontrar con un superhéroe que termine siendo derrotado, ¿verdad que no? Al final de la historia, aunque la batalla sea dura, usted encuentra que ese superhéroe prevalece y gana la batalla en defensa de los que son víctimas de los malvados. La historia de la Biblia no es la excepción. El Apocalipsis nos presenta poderes que se oponen no solamente a Dios, sino que se oponen a los que han decidido servir a Dios. Pero en medio de todo esto, aunque la batalla sea dura, el protagonista, que es Jesucristo, finalmente obtiene la victoria. Y esa victoria le es dada a aquellos que deciden seguirle, a aquellos que deciden servirle. Y por eso yo quisiera en esta noche destacar algunos elementos importantes que el Apocalipsis nos presenta acerca de Cristo. Hay por lo menos 3 atributos o 3 elementos que identifican a Cristo en el Apocalipsis que yo quisiera destacar en esta noche. Pero antes de eso, es importante destacar que en el Apocalipsis nosotros encontramos unas 250 menciones de Cristo. Se menciona a Cristo unas 250 veces. Por eso yo les decía, tú que me escuchas en esta noche, si de pronto el mensaje del Apocalipsis te genera temor o desasosiego, o para ti es incomprensible, debes saber que el personaje principal del libro es Jesús. Es Jesús. Y se menciona por lo menos unas 250 veces el nombre de Jesús, o se hace referencia a la persona de Jesús en el Apocalipsis por lo menos unas 250 veces. Y solo en los primeros 3 capítulos, de 22 capítulos que tiene el libro del Apocalipsis, solo en los primeros 3 se hacen 137 referencias a Jesús. Solo en los primeros 3 capítulos se hacen 137 referencias a Jesús. Y escuche bien, algunas de las menciones o referencias que se hacen sobre el protagonista de la historia, que es Jesús, sobre el superhéroe, que es Jesús. De paso, a los jóvenes que me escuchan, hay un libro muy bueno acerca del Apocalipsis que se llama Jesús, el héroe del Apocalipsis, escrito por Mike Tucker, se los recomiendo. Escuchen bien algunas de las referencias que el libro del Apocalipsis hace acerca de Jesús. Primero, se refiere el Apocalipsis a Jesús como el alfa y la omega, según Apocalipsis 1:8. El alfa y la omega. Se refiere a Jesús como el primero y el último, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Hace referencia a Jesús también en el capítulo 2 como el Hijo de Dios, Apocalipsis 2:18. Jesús, el Hijo de Dios. Apocalipsis 3:7 se refiere a Jesús como el santo y verdadero. A ver, ¿cuántas veces dije que se hace referencia a Jesús en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis? 137 veces. No necesariamente se menciona el nombre de Jesús. De hecho, se hacen referencias con diferentes títulos. Y yo les he mencionado algunos. Les dije que el santo y verdadero en Apocalipsis 3:7. En Apocalipsis 5:5 se hace otra referencia a Jesús como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 19:13 se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Y Apocalipsis 19:16 hace referencia a Jesús llamándole Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en este libro donde nosotros nos encontramos con bestias, nos encontramos con diferentes elementos que pueden parecer espantosos, nos encontramos con un dragón que persigue a la mujer, que es la iglesia. Nos encontramos también con un Dios todopoderoso que está por encima de cualquier cosa
que pretenda destruir a los hijos de él. Maravilloso esto, ¿no? Jesús, el héroe del Apocalipsis. Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Y quiero hacer mención, como les dije en principio, de 3 atributos o 3 elementos que identifican a Jesús en este libro del Apocalipsis. 3 elementos que identifican a Jesús en este libro del Apocalipsis. El primero está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escuche bien lo que dice allí la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice que Jesús es el Amén, el testigo fiel y verdadero, y además es el principio de la creación de Dios. Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, y es el principio de la creación de Dios. Ese es el primer elemento que quiero destacar. Principio de la creación de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es un ser creado, que fue la primera criatura de Dios. A simple vista, pareciera que ese título, principio de la creación de Dios, hace referencia a Jesús como el primer ser creado por Dios. De hecho, algunos piensan de esta manera. Sin embargo, el término o la palabra que se traduce allí como principio, que aparece en esta frase o en este versículo 14 del capítulo 3, esa palabra que aparece allí, que se traduce en el español como principio, tiene diferentes connotaciones o significados. Además de principio, puede hacer referencia a esta palabra a originador, a alguien que da origen a algo, o a alguien que define el principio de algo. Pero también hace referencia esta palabra a gobernador. Por lo tanto, cuando en el Apocalipsis, y no solo en el Apocalipsis, en otros textos bíblicos nosotros podemos encontrar referencia a Jesús como el principio de la creación de Dios. Pablo le llamó el primogénito de la creación de Dios. Lo está haciendo no desde el punto de vista cronológico o del tiempo, de si fue creado primero. Más bien lo está haciendo desde el punto de vista de jerarquía. Cuando la Biblia dice que Jesús es el principio de la creación de Dios, lo que está diciendo es que Él es el principal, Él es el originador y es el que da el comienzo a la creación. De hecho, el mismo Juan, que es quien escribe el Apocalipsis, recuerden ustedes que Juan escribe el Apocalipsis cuando estaba desterrado en una pequeña isla llamada Patmos. En esa pequeña islita estaba Juan solo y todo lo que había a su alrededor era agua. Imagínese usted este hombre que no tiene para dónde ir, ni a derecha ni a izquierda, en una pequeña islita desterrado, solo. Allí, en la isla de Patmos, recibe la revelación de Jesucristo y escribe entonces el libro del Apocalipsis. Pero Juan, que antes de conocer a Cristo, era terrible el hombre. De hecho, la Biblia dice que le llamaban el hijo del trueno. Y este Juan, que ahora pasa de ser el hijo del trueno a ser el discípulo amado, transformado por el poder de Cristo, escribió diferentes libros de los que están en la Biblia. Nosotros sabemos que Juan, este discípulo amado, además del Apocalipsis, escribió también el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Escribió diferentes cartas que también llevan su nombre y están en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos 3 cartas escritas por Juan, además del Evangelio de Juan, además del Apocalipsis. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, allí él habla acerca de Jesucristo, de este que él hace referencia como el principio de la creación de Dios. Escuche bien cómo lo presenta Juan allí en el capítulo 1, el versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan define a Jesucristo como el creador. Y en ese contexto nosotros podemos entender la declaración del Apocalipsis cuando se refiere a Jesús como el principio de la creación de Dios. No como el primer ser creado, sino como el que da origen a la creación. Por eso Juan aquí en el capítulo 1, en el versículo 3 dice que cuántas cosas fueron hechas por él. Todas las cosas. En otras palabras, Jesús es el creador. Y como creador tiene suprema autoridad porque no solamente es originador, sino gobernante de la creación. Y eso es lo que significa que Jesús es el principio de la creación de Dios. Así que nosotros nos encontramos con este Jesús que es el héroe del Apocalipsis y que es el héroe de las Sagradas Escrituras, porque es la figura principal de toda la Biblia. Nos encontramos con que Él es el creador, Él es el originador y Él es quien gobierna. Ese es el primer atributo o elemento que identifica a Jesús que quería destacar. Número dos, otro elemento importante o atributo de Cristo. Sabemos que Él es nuestro creador. Permítanme mencionar este segundo elemento. De todos los nombres y títulos que aparecen en el Apocalipsis para hacer referencia a Jesucristo, y ya mencioné que en el Apocalipsis, que en todo el Apocalipsis se hace referencia a Jesús por lo menos 250 veces, en todo el libro de Apocalipsis. Pero de los diferentes títulos, Rey de Reyes, León de la tribu de Judá, Alfa y Omega, primero y postrero, de todos esos títulos que aparecen en el Apocalipsis para referirse a Jesús, el preferido de Él es el Cordero. El preferido, óigame, entre esos títulos hay algunos que son de peso. Nada más y nada menos que Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no creo que en cuanto a jerarquía encontremos uno como de más peso que ese, porque Él es supremo. Él está sobre todos los gobernantes, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, su preferido es el Cordero. El Cordero. Irónico esto, ¿no? Es irónico que en el mismo libro donde se hace referencia a Él como el Ser Supremo, como el originador de la creación, como el gobernante de la creación y como el Rey que está sobre todos los reinos, sin embargo, el título que más se menciona en el Apocalipsis o que más se utiliza en el Apocalipsis para referirse a Jesús es el título del Cordero. Del Cordero. El Cordero que para nosotros pudiera representar un símbolo de ¿qué? De debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado de algún nombre. Ustedes saben que a veces los equipos de béisbol y de baloncesto se le ponen nombres de... Usted encuentra los Chicago Bulls, los Toros de Chicago. Usted se encuentra con otro equipo de baloncesto, con los Minnesota Timberwolves. Se encuentra con los Hawks, un halcón. Son animales imponentes o que infunde respeto o temor. Pero los corderos de Nueva York, como que no va, ¿verdad? No infunde respeto, no da miedo ese equipo. A ver cuánto le vamos a ganar, 20-0. Sin embargo, el título que más se utiliza en el Apocalipsis para referirse a Jesús es el título del Cordero. Unas 28 veces se hace referencia a Jesús como el Cordero. ¿Cuántas veces? Unas 28 veces en el Apocalipsis se hace referencia a Jesús como el Cordero.
Pero es importante que entendamos que no necesariamente Dios ve las cosas como nosotros las vemos o interpreta las cosas como nosotros la interpretamos. Mientras que en la cultura popular la imagen de un cordero puede parecer una imagen de debilidad. Sin embargo, en la Biblia el cordero es un símbolo de poder y de autoridad. En la Biblia el cordero es un símbolo de poder y de autoridad. Vaya conmigo a la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Nota lo que dice allí la Biblia, hablando acerca del Cordero, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Habla de un cordero que tenía, ¿cuántos ojos? Y además tenía 7 cuernos. Un cordero. Y está haciendo referencia a Jesús aquí. Hay un simbolismo aquí. 7 cuernos y 7 ojos. Yo no sé si usted ha visto tal cosa en la vida real. Pero en el lenguaje bíblico, los cuernos representan poder. Poder, autoridad. ¿Qué representan? Poder y representan autoridad. Y los ojos representan sabiduría. El número 7 es el número de la perfección. Noten que este cordero tiene 7 cuernos. Los cuernos representan ¿qué cosa? Poder. Y el número 7 representa ¿qué? Perfección. Tiene 7 cuernos. Poder perfecto. Él es todopoderoso. A diferencia de lo que muchos podrían pensar o nosotros podríamos pensar, un cordero, imagínese usted un cordero enfrentándose a un dragón. Imagínese usted un cordero enfrentándose a un dragón y después un dragón con múltiples cabezas. Pero este cordero que dice la Biblia, que tiene 7 cuernos, lo que nos está diciendo es que ese cordero es todopoderoso. Tiene poder perfecto. Pero además nos está diciendo que ese cordero es omnisapiente, es decir, todo lo sabe. Todo lo puede y todo lo sabe. Así que curiosamente, para Jesús, el título favorito de él en el Apocalipsis es el título del Cordero, porque aunque para nosotros puede parecer un símbolo de debilidad, para él es un símbolo de poder. Y el Cordero, ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, no solamente es poderoso para vencer a todo aquel que se opone a él y a sus hijos o a sus seguidores. Ese Cordero, y es el tercer elemento que quería mencionar, es poderoso para salvar. Es poderoso para salvar. Gloria a Dios por eso. Él tiene todo poder para salvarnos, no importa cuán grande sea nuestro pecado. No importa cuánto hemos fallado, no importa cuán lejos nos hemos apartado, no importa cuánto tiempo hemos tardado en aceptarle, no importa cuánto tiempo le hemos dado la espalda, Él tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. Y noten bien lo que dice la Escritura precisamente acerca de esto. El poder que tiene el Señor para salvar. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Haciendo referencia sobre Jesús, dice allí el texto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese cordero que fue sacrificado, ese Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros, ha hecho posible por el poder de su sangre que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de todas las naciones, puedan haber gente que viva en el reino eterno, en el reino celestial. Gloria al Señor por eso, qué maravilloso. Jesús, el héroe del Apocalipsis, es poderoso, no solo para enfrentar a los que se oponen a Él y a los que se oponen a su pueblo, es poderoso también para salvarnos. A veces nosotros llegamos a pensar que nuestro pecado es tan grande que nunca podremos vencerlo. Pero hay alguien que venció por nosotros y que su victoria puede ser nuestra. De hecho, en Él, dice la Biblia, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Qué maravilloso, ¿no? El cordero, que puede parecer a los ojos humanos frágil y débil, en realidad Él es todopoderoso. Y su poder es suficiente también para perdonar nuestros pecados y para transformar nuestras vidas. Así que recuerde, número 1, Jesús en el Apocalipsis se nos presenta como el creador, como el originador de la creación y el gobernante de la creación. Y de paso, déjame mencionar esto. Él no solamente creó el universo y los elementos que componen esta tierra y nuestra vida. Él puede hacer una obra especial de creación. Hoy, Él puede hacer una obra especial. Y es hacernos nuevas criaturas. Si Él en el pasado, por el poder de su palabra, creó el universo y todo lo que hay en Él, hoy también por el poder de su palabra puede darnos un nuevo corazón. Hoy Él puede hacer de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Él tiene poder para eso, porque Él es el creador, Él es originador, es gobernante. Además de eso, Él es el Cordero que es todopoderoso. Él tiene poder también para perdonar nuestros pecados. Y hay 2 textos más que yo quisiera mencionar en esta noche. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ve conmigo brevemente allí a lo que dice la Biblia. Apocalipsis el capítulo 1, el versículo 5. Escucha bien lo que dice allí la Biblia. Hablando acerca de Jesucristo, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ama, Él nos ha lavado de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Gloria al Señor. Él tiene poder para perdonar. Y repito, por grave que pueda ser tu pecado y por lejos que te hayas apartado de Dios, Él tiene poder para salvarte. Él tiene poder para perdonarte. Él tiene poder para darte un nuevo corazón. Él es el Cordero que murió en la cruz y nos dio la esperanza de vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y esa muerte, a la cual hace referencia Pablo allí, no es la muerte por causa de una enfermedad. Una persona contrajo una enfermedad, falleció. Tuvo un accidente de tránsito, falleció. Esa es la muerte como resultado del pecado. Es la muerte que viene como resultado natural del pecado. Ahora, esa muerte de la cual nos libró Jesucristo no es esa. Porque el que acepta a Cristo un día también morirá. ¿Sí o no? Muere el cristiano y el no cristiano, el creyente y el no creyente. El que espera a Cristo y el que no lo espera, muere igual. Entonces esa muerte de la que nos ha librado el Señor no es de esa muerte
la cual yo estoy mencionando, por causa de una enfermedad, de un accidente, de una agresión, no. Es la muerte eterna, la muerte de condenación. Así que la paga del pecado es muerte. La forma como podemos pagar por nuestro pecado es muriendo eternamente. Pero esa muerte eterna la murió Jesucristo. El Cordero murió en la cruz y fue inmolado por nosotros. Y Él tiene poder suficiente para ahora darnos a nosotros esperanza más allá de la muerte. Porque esa muerte eterna Él la venció en la cruz. Y eso es maravilloso, saber que en mí, Jesús, yo tengo esperanza de vida eterna. Finalmente, Apocalipsis 17 menciona algunos poderes que se levantan en contra del pueblo de Dios, que persiguen al pueblo de Dios y atacan al pueblo de Dios. Y estos pelearán contra el Cordero, dice la Biblia. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, Jesús tiene poder para salvar. Jesús tiene poder para perdonar. Pero algo más que quiero decirte en esta noche. Si te sientes perdido, Jesús es tu Salvador. Si te sientes perdido, Jesús es tu Salvador. Joven que me escuchas, si te sientes débil, Jesús es todopoderoso. Y en tu debilidad se muestra y se perfecciona el poder de Dios. Si te sientes perdido, Él es tu Salvador. Si te sientes débil, Él es todopoderoso. Si estás confundido y no sabes qué camino seguir, Jesús todo lo sabe. Y te puede mostrar cuál es el camino por el que debes andar. Si te sientes derrotado y sin esperanza, Él es el Dios creador, que no solamente te formó, sino que sustenta tu vida. Y finalmente, quiero decirte que solamente en la medida que rendimos nuestra vida a Él, solamente en la medida que rendimos nuestra vida a Él, podremos experimentar su poder, podremos experimentar su grandeza y también su amor y su misericordia de manera suprema. Así que yo quiero invitarte en esta noche, tú que me escuchas, que has escuchado este mensaje, a que tú puedas rendir tu vida por completo al Señor. Rendir tu vida por completo a aquel que puede fortalecerte en tu debilidad. Aquel que cuando estás desorientado o no sabes qué hacer puede mostrarte cuál es el camino a seguir. Aquel que cuando te sientes sin esperanza puede darte fortaleza y puede darte ánimo. Y aquel que también cuando has fallado y has pecado puede perdonar tus pecados. En esta noche el Señor nos está haciendo una invitación a que podamos rendir a Él nuestra vida, entregar por completo a Él nuestra vida. Y esa entrega debe ser diaria, ¿ok? Debe ser diaria. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que hace mucho tiempo que yo decidí entregar mi vida al Señor. Pero todo ese tiempo que ha pasado, ¿cuántas veces le ha fallado? En todo ese tiempo que has pasado, ¿cuántas veces lo has defraudado? En todo ese tiempo que has pasado, ¿cuántas veces te has sentido débil y te has olvidado de que Él está ahí para fortalecerte? Por lo tanto, hoy de nuevo debemos rendir nuestra vida a Él y entender que Él es poderoso porque Él es el creador. Él es que gobierna nuestras vidas. Segundo, porque Él es el Cordero. No es un Cordero débil, es un Cordero todopoderoso, contra el cual pelearán, pero Él vencerá. Y tercero, porque Él tiene poder para salvarnos y para perdonarnos. Hay alguien que en esta noche quiere decirle, Señor, ayúdame a hacer una entrega completa a ti. Ayúdame hoy de nuevo a rendir mi corazón a ti. A confiar que en mi debilidad tú estás allí para fortalecerme. Que cuando no sé el camino a seguir, tú estás allí para orientarme. Y que cuando estoy desanimado, tú estás allí también para darme esperanza y para darme fortaleza. Alguien hoy quiere decirle, Señor, ayúdame a rendir mi corazón a ti. Yo quiero pedirle eso al Señor. Y quiero orar contigo si esa es tu petición, si ese es tu deseo. Quiero orar contigo porque el Señor quiere fortalecerte, quiere guiarte, quiere orientarte, pero sobre todo quiere salvarte. Él es el héroe de la Biblia
Es la figura principal de toda la Biblia. La Biblia apunta a Cristo. El Apocalipsis apunta a Cristo. El Apocalipsis sin Cristo es una clase de biología, de zoología, de bestias, animales y todo aquello. Pero Él es el personaje principal porque Él es el originador, pero también Él es el Salvador. El Señor nos ayude a siempre tener nuestra mirada en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. ¿Quieres orar conmigo en esta noche? ¿Sí? ¿Parece bien si estamos en pie y oramos? Querido Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, cuán débiles somos, pero tu poder se muestra o se manifiesta en nuestra debilidad. Por eso te alabamos, te damos gracias. Tú sabes, Señor, que hay momentos donde no sabemos qué hacer, pero tú estás allí para mostrarnos el camino a seguir. Y hoy, Señor, si hay alguien, algún joven, alguna hermana, hermano, en esta noche, que ha escuchado este mensaje y que está desorientado, que no sabe de qué forma proceder, qué camino seguir, yo te ruego, Señor, que tú le des sabiduría de lo alto y que les muestres cuál es el camino que debe andar y que le guíes por el mejor camino, ese mismo que elegiríamos si conociéramos el final desde el principio. Si hay alguien, Señor, desanimado en esta noche, en el nombre de Jesús te ruego que tú le des ánimo, que le des fortaleza, que le llenes de esperanza y que hoy, Señor, podamos hacer una nueva entrega de nuestros corazones a ti, que podamos rendir nuestra vida a ti, que entender, Señor, que nuestra vida solamente tiene sentido en ti y que tú eres nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Gracias por tu amor y bondad y gracias por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.